Bien, un gusto estar con ustedes. Ya ha pasado el mediodía, son las 12:48. Estamos en vivo en este domingo a través de Los Hechos Cuentan para hablar de diferentes temáticas y una de ellas tiene que ver con las exportaciones. Y los datos que nos puedan dar las exportaciones también marcan cómo está marchando nuestra economía. Vamos a hablar en detalle de ese tema a continuación. Nos acompaña el director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, a quien le doy la bienvenida al programa. ¿Cómo está, director? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a BTV por la cobertura brindada al Instituto Nacional de Estadística con el fin de poder informar las cifras en torno al comportamiento del sector externo y más específicamente el comportamiento tanto de exportaciones e importaciones, variables muy importantes desde el punto de vista económico que nos permiten explicar cuál es el movimiento de las divisas en nuestro país. Bien, director, como siempre, facilito para la gente que nos está escuchando el explicarle lo que representa un saldo positivo, un valor positivo de lo que representan nuestras exportaciones. Entiendo que hay buenas noticias de lo que está pasando con las exportaciones en esta última parte del año que ya hemos transcurrido. Cuéntele al país, por favor, de qué se trata. Claro que sí. Durante el primer trimestre de la gestión 2024, producto de un contexto externo desfavorable, caracterizado por la caída en los precios de las principales materias primas y adicionalmente, sobre todo, los efectos climáticos adversos que hemos registrado en nuestro país, producto del fenómeno del Niño, que muchos cultivos fueron afectados y entre ellos la soya, es que las exportaciones de soya de enero a marzo fueron realmente bajas y de la soya y sus derivados en general. Pero una vez que se normaliza la producción de soya en el mes de abril, empieza a darse un repunte en las exportaciones. Y este repunte en las exportaciones de la soya y sus derivados se traduce en un mayor ingreso de divisas a nuestra economía, porque obviamente el valor total de las exportaciones aumenta. Tomando en cuenta que la salida de divisas, que son las importaciones, permanecen relativamente constantes en el tiempo, ¿cuál es el resultado que observamos? En el mes de mayo, luego de que estábamos acumulando un déficit de balanza comercial significativo, en el mes de mayo registramos un saldo positivo de 68 millones de dólares. Es decir, las exportaciones superaron en 68 millones de dólares a las importaciones. Esos 68 millones de dólares son divisas que pasan a ingresar en el corto y mediano plazo a circular dentro de nuestra economía. Y por ende, esto es muy importante, porque a partir de esto es que esperamos que en el corto y mediano plazo tengamos una mayor cantidad de dólares circulando dentro de nuestra economía. Director del Instituto Nacional de Estadística, por favor, ¿cómo es que esto se puede proyectar a futuro? ¿Cuál podría ser la tendencia, tomando en cuenta, obviamente, el contexto en el que usted nos explicaba? Si analizamos el comportamiento de corto, mediano plazo, tal cual tenemos en una diapositiva de respaldo, encontramos de que evidentemente hemos tenido un problema en el desempeño del sector externo, pero desde el mes de abril es que empezamos a observar un repunte en el saldo de balanza comercial y este repunte nos lleva a pensar que las cosas están mejorando. Ahí tenemos justamente, director, disculpe la interrupción, ahí tenemos justamente el cuadro del que usted nos explicaba, ¿es este? Evidentemente, como podrán observar, en noviembre del 2023 se registró el saldo de balanza comercial más deficitario en esta serie de tiempo que estamos mostrando y graficando. Empero a partir del mes de diciembre, enero,
es que vamos recuperando gradualmente. Seguíamos en el ámbito negativo, pero ya con los datos de abril y mayo pasamos a estar en el ámbito positivo. Es decir, están volviendo a ingresar una mayor cantidad de divisas a nuestra economía, lo cual es una buena noticia, ya que aliviará las tensiones existentes que existen en el mercado. Director, usted nos ha hablado que hay un saldo positivo de 68 millones de dólares al mes de mayo. ¿Qué estamos exportando más? ¿Es lo tradicional o el rubro de no tradicionales, de los productos que exportamos? Denos esos detalles, por favor. La recuperación más importante que se da desde el mes de abril y que se acentúa en el mes de mayo, se sostiene sobre todo las exportaciones no tradicionales. ¿Qué significan no tradicionales, director? Bolivia, esencialmente desde sus inicios como país en 825, sus principales productos de exportación fueron los minerales y los hidrocarburos. Entonces, cuando hablamos de productos tradicionales, hablamos de productos de minería y de hidrocarburos. Y cuando hablamos de no tradicionales, están el resto de los productos que exportamos, soya y sus derivados, los productos de la petroquímica, la carne, castaña, entre muchos otros. Y es importante centrarnos justamente en la soya, sus derivados y la carne, porque por el retraso del calendario agrícola que se dio debido a los efectos climatológicos adversos, la soya y sus derivados recuperan abril y mayo, y se da un repunte en ese sector. Pero al mismo tiempo, la carne y sus derivados muestran un comportamiento muy favorable. Y destacar el desempeño de este sector, donde incluso en una publicación especializada a escala global, empiezan a situar a Bolivia como uno de los principales países en términos de producción de carne bovina a escala mundial, lo cual muestra que la diversificación de la economía y el dejar de depender de los hidrocarburos y la minería pasa a ser una realidad. Director, entonces esta diversificación económica que nos señala justamente podría generar o estaría generando esta mayor captación de dólares para nuestro país. Esto va repercutiendo también ya en la economía interna también de Bolivia como tal. ¿Cuál es la proyección o ya se tiene los últimos datos en temas de inflación en Bolivia? Todos los productos en general de la parte, hablemos vegetal, sean estos industriales o no industriales, han sido muy afectados por la sequía que hemos tenido a finales y principios de este año. Pero posteriormente, la oferta de los mismos, como ha pasado con el tomate y la cebolla, se ha regularizado durante, por ejemplo, tomate y cebolla, la primera semana de junio. El precio estaba en 7 bolivianos y luego cayó hasta 3.20, 3 bolivianos la libra. Ahora, producto de las últimas heladas, se viene registrando un pequeño incremento, pero ese incremento se da de una manera u otra en todos los años. Si observamos, sin excepción, cuando hay invierno, cuando hay heladas, los precios de las verduras o hortalizas aumentan. Lo único que baja de precios en esta época del año es las frutas, los cítricos, donde se tiene mayor disponibilidad de naranja, mandarina, que proviene de las zonas del Chapare, de los Yungas, de La Paz. Entonces, es un comportamiento estacional. ¿Pero qué va a ocurrir? Cuando vuelva a salir la siguiente producción en las próximas semanas, nuevamente los precios tienden a bajar. Entonces, son fluctuaciones de carácter estacional que se repiten todos los años. Evidentemente, este año hemos tenido una fluctuación muy significativa, pero eso se debió a que a escala global hemos enfrentado un fenómeno del Niño de fuerte a muy fuerte.
poner un ejemplo, el tomate en la Argentina, cuando lo convertimos a bolivianos, pasó de 10 a 60 bolivianos el kilo en lo que va este año. Al día de ayer, el kilo de tomate en la Argentina estaba en 57,4 bolivianos, mientras que en Bolivia el kilo de tomate está en 6,5, no estoy hablando de la libra. El kilo está en 6,5. En Perú está en 10,3. En Brasil en 37,4. En Paraguay en 21,2 el kilo de tomate. Entonces estamos hablando de que es cierto, el tomate ha llegado a subir en algún momento mucho, pero luego cayó de golpe su precio. Ahora se está dando un pequeño repunte, pero que todavía el precio es inferior al que observamos en marzo y abril de este año. Director, los datos que usted ha dado son muy interesantes. Eso significa que estamos exportando más carne, lo cual significaría también que estamos produciendo más carne. ¿Dónde estamos exportando carne? Yo recuerdo que había acuerdos con Rusia, no sé si está el dato bien certero, usted nos los aclarará, pero estamos exportando más carne por los datos que usted nos ha dado. ¿Estos 68 millones de dólares van a ingresar al mercado? ¿Estos dólares van a ingresar al mercado nacional? ¿Y la proyección es que esto se mantenga en crecimiento de las exportaciones? En la medida que las empresas exportadoras traigan sus divisas al país y no las dejen en bancos externos, esos dólares van a ingresar a la economía, lo cual va a llegar a fortalecer el desempeño de la misma. Entonces, esto podría llegar a impactar favorablemente a la oferta de divisas. En términos de la carne, estamos enviando una diversidad de mercados, pero nuestro principal mercado en este momento es la China de manera más específica. Y estamos empezando a posicionarnos de una manera muy agresiva en otros mercados, lo cual demuestra la capacidad productiva que tiene nuestro país y muestra en este producto un potencial para el futuro con definitivamente proyecciones bastante positivas en torno a su desempeño. Director, por favor, tomando en cuenta este trabajo que se está haciendo desde nuestros productores y también desde nuestros exportadores para poder generar también divisas para nuestro país, siempre y cuando las coloquen en nuestro mercado, ¿cómo se puede garantizar también de manera, o tomando en cuenta, cómo se analiza en realidad desde el tema climático? Porque varios sectores productores han señalado que esto les afecta, pero esto podría tener un cierto impacto en el índice de los precios al consumidor. Cualquier efecto climatológico adverso, llamémoslo sequía, helada, granizada o exceso de precipitaciones incluso, sin lugar a dudas afecta a la producción. Porque, por ejemplo, pongamos el caso de la soya. Si no llueve mucho, si hay sequía, se retrasa su producción. Si llueve en exceso, los campos del norte integrado de Santa Cruz, de la Chiquitanía, se inundan y la producción se pudre. Entonces los efectos climatológicos son muy complejos y afectan sobre la producción y los precios. Lo mismo pasa con cosas como el tomate, con la papa. El tomate. Estaba saliendo en mayo ya una gran cantidad de tomate al mercado. Comenzaron fuertes heladas en los valles cruceños y el cono sur cochabambino. Y el precio del tomate se disparó porque el tomate que ya estaba a punto de salir, retrasado, sí, se puso negro, pues. Y le entró gusano más de paso. Entonces eso impidió que ese tomate salga a tiempo. El tomate que no se perdió entró de golpe al mercado, aumentó la oferta y los precios bajaron. Pero ahora que se dieron las heladas en la última semana, el precio obviamente que tiene que subir. Y vuelvo a poner como ejemplo el caso argentino. En el caso argentino, el tomate, el kilo,
En la última semana pasó de 42 bolivianos a 60 en equivalente, solo en la última semana. Porque en Argentina la ola de frío polar sí fue compleja. Aquí tuvimos problemas, pero en cambio en el vecino país sí tuvieron problemas y realmente serios. Entonces los efectos climatológicos llegan a incidir en la producción y por ende en los precios. Pero repito, esto es algo estacional, porque también ya termina el invierno y nuevamente la oferta se normaliza. Director, hablemos un poquito más del tema de la inflación. Es importante, los datos que se mostraban hace un mes atrás nos mostraban como las economías con la ecuatoriana con las inflaciones más bajas, ¿no? ¿Mantenemos esa perspectiva? ¿Cómo están los datos? En términos de inflación, si bien evidentemente hasta el mes de mayo hemos tenido una inflación relativamente elevada y la primera semana de junio, posteriormente, a partir de la segunda semana de junio, los precios se vinieron normalizando y volviendo a sus medias anteriores a los efectos climatológicos. Y en este sentido es de que dejaron de existir presiones inflacionarias de corto plazo. Pero esto no significa que todo este problema haya desaparecido, porque las heladas como las que se dieron en esta última semana pueden generar un pequeño rebote, pero esto es algo, insisto, solamente de carácter estacional y es algo que deberíamos entenderlo. Ya todos los años sabemos más o menos cuál es el comportamiento a esperar y es algo que no debería dejar de o sorprendernos o preocuparnos dependiendo del caso. Definitivamente, director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, nos ha dado estos datos importantes respecto a la economía interna y sobre todo también la captación de dólares mediante las exportaciones que se están realizando desde nuestro país. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, en todo caso, a BTV por la cobertura brindada y hacer énfasis. Lo que estamos observando es una recuperación gradual de las cifras del contexto externo, lo cual nos permite tener cierto optimismo sobre la disponibilidad de divisas en nuestra economía. Muchísimas gracias. Gracias. Estaremos con más información en minutos nada más. No nos cambie. Estamos con Los Hechos Cuentan. Bolivia.